Bienvenidos a este webinar y muchas gracias a la Cámara de Industria y Comercio de Ecuador y Alemania. Mis gracias porque su organización de este evento me parece muy profesional y perfecto. Y para mí es algo, una experiencia nueva, un webinar a tan largo distancia. Pero definitivamente tenemos que, en estos tiempos necesitamos esta forma de comunicación. Hoy yo voy a hablar sobre el comercio mundial con alimentos y los retos, desafíos por una legislación internacional diversa. Pero bueno, en el momento me parece es un asunto de importancia secundaria. Tenemos en el momento el problema más grave con el virus, pero me parece será una vida después del virus. Y ojalá que podamos definitivamente las noticias que llegan particularmente de Guayaquil son muy tristes, pero definitivamente hay esperanza. Nuevas noticias sobre remdesivir, este medicamento hoy el día, que este medicamento tal vez funciona contra el virus. Y yo también voy a tocar este punto, pero primero voy a enfocar el foco de mi ponencia son más los residuos de pesticidas en los alimentos y los problemas que causa la legislación internacional con con la diferencia grande entre los límites residuales de estos químicos. También mis gracias a Agrorum. Agrorum es nuestro socio en la región, en Ecuador, Perú y Colombia. Y yo trabajo con Agrorum por hace 8 años y ampliamos este trabajo. Ojalá podamos ampliar este trabajo a todos los países de América Latina. Primero voy a mi persona, voy a introducir mi persona. Yo soy biólogo. Tengo 68 años, soy cofundador de Eurofins Global Control y hasta mi jubilación hace 2 años fue el gerente general de esta empresa. Yo tengo algunos años de experiencia en investigaciones académicas en los Estados Unidos. Yo después trabajé en una empresa de la biotecnología, desarrollo de fármacos y después una estadía por 4 años en Costa Rica con mi esposa y trabajando para una institución para allá. Yo empecé con mi trabajo con alimentos, con el control de alimentos. Actualmente me dedico a diversas actividades de consultoría. Mis publicaciones y patentes se pueden encontrar bajo mi enlace de internet ResearchGate. Este es el link. Y el tema de virus hace 20 años, hace más de 20 años, 25 años, ya tuvimos problemas graves con el virus, particularmente el virus de HIV. También en Europa un problema grave con la enfermedad de la vaca loca, causado por una proteína. Y en este tiempo también ya trabajamos en sistemas para eliminar estos patógenos de varios productos, particularmente de los productos de fármacos, de algunos fármacos. Y aquí es una publicación en Genetic Engineering News del año 94 sobre una validación de un sistema de filtración para remover el virus y la causa de Scrapie es de enfermedad de la vaca loca. También hay patentes sobre eso. Entonces, para mí no es un tema nuevo y definitivamente vamos a tener este problema por algún tiempo. Después del corona tal vez viene otra cosa. Tuvimos el problema de ébola o de corona.
y, y mañana tal vez otro virus o otro patógeno. Simplemente es el mundo. Bueno, temario. Voy a hablar sobre la legislación internacional para alimentos, el reto de exportación. El tema principal de mi charla, la diversidad de límites máximos residuales de pesticidas en los Estados Unidos, en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, Sur, Taiwán, China. Todo país tiene sus propios límites y definitivamente para un productor, para un agricultor, es un reto grave. ¿Qué pesticida él puede usar y todavía puede exportar a estos mercados diferentes? También otro tema, productos orgánicos. No se permite normalmente el uso de pesticidas sintéticos en la producción orgánica. Y hay límites de tolerancia, pero cada país, cada país tiene su propia interpretación. En Europa tampoco no es un asunto, es un asunto de gran diferencia. En Alemania tenemos límites de tolerancia que son diferentes que en Holanda, en Italia. Estados Unidos tiene su propia interpretación. Otro punto, ustedes tal vez han oído sobre estos químicos, fosfonato, ftalimida, bromo, clorato. Estos son compuestos y estos químicos, si se llegan en su producto, se interpretan como metabolites del uso de plaguicidas. En mi opinión, no es justificado en cada caso. Entonces, hay definitivamente estos químicos a veces vienen de contaminantes ambientales o también son químicos naturales en el ambiente. Y también voy a tocar este tema y finalmente el problema con el virus para la industria alimentaria. Primero, una introducción al grupo de Agrorum. Somos un grupo bastante grande, con 45,000 de empleados en más de 800 laboratorios en más de 47 países. Y cada punto en rojo es un laboratorio de control de alimentos. Muy fuerte aquí, particularmente en Europa, también hoy en Estados Unidos. Todavía falta en Ecuador, en esta región, Ecuador, Perú, Colombia, en Brasil tenemos, en Chile tenemos, pero esta región Agrorum no tiene este tipo de estos sitios. Y no solamente analizamos alimentos, también muestras ambientales, fármacos y hoy tenemos una actividad muy fuerte en el campo de pruebas de diagnóstico clínico. Y tenemos varios centros que también ofrecen las pruebas del virus. Y también ofrecemos al mercado productos para hacer estas pruebas. Productos a base de PCR, también a base de ELISA para detectar los anticuerpos en el seno de las pacientes que ellas ya producen estos anticuerpos contra el virus. Pero voy a hablar sobre eso al fin de esta charla. Nuestros servicios de análisis, nosotros ofrecemos cada tipo de análisis durante toda la cadena de suministro de alimentos, de la agricultura por la producción, procesamiento, empaque hacia el consumidor en la tienda. Microbiología, claro que sí, dioxinas, residuos de medicamentos veterinarios, vitaminas, residuos de pesticidas, autenticidad, hay de todo.
Entonces, esto es por una red de Eurofins que en esta red podemos ofrecer por la diversidad de nuestros laboratorios casi todo tipo de análisis hecho por especialistas. Nuestro socio en América Latina, y yo quiero pasar a César para él puede explicar un poco sobre la actividad de Agrorum. Trabajamos con Agrorum por más de 8 años. Empezamos con auditorías de bananeras en Ecuador y César empezó con su propia empresa ofreciendo consultoría a los agricultores y también él está ofreciendo nuestro servicio a este mercado. César, por favor. Sí, muy buenos días con todos. Un gran placer estar presente con todos ustedes. Antes de todo, dar mis sentidas condolencias y mensaje esperanzador ante la situación que estamos pasando y aquellas personas que hayan perdido algún familiar también. Agradeciendo al doctor por su asistencia a este evento y también a la Cámara Alemana por la organización y el alto grado de profesionalidad en la convocatoria. En efecto, como mencionaba brevemente, voy a indicar de que hemos trabajado ya aproximadamente unos 8 o 9 años con la firma de Eurofins, tratando de dar un servicio un poco diferenciador en el sentido de que el análisis de laboratorio no simplemente sea un documento que genere un resultado, sino finalmente aquella interpretación que muchos departamentos de calidad con una legislación alimentaria que el doctor va a conversar en un momento es tan cambiante que cuando solicitas un requerimiento de análisis, al siguiente mes ya cambiaron los límites máximos residuales y el producto que pensabas exportar ya cambia en estas condiciones. Nuestro servicio va desde el campo hasta que el producto tenga valor agregado, pasando desde servicios desde la siembra, desde la parte del cultivo, la cosecha, la post cosecha, la maduración, los requerimientos de análisis puntuales hasta la exportación del producto y productos con valor agregado. Y tenemos brevemente varios departamentos que asisten esta cadena de suministro, que es el departamento de alimentos, donde damos la parte de auditoría, inspección, evaluación de proveedores, muestreos, con todos los protocolos de custodia. La parte agrícola que da los servicios a la parte de antes de la cosecha, que es la parte de si un cultivo, cómo puede llegar a las óptimas condiciones de producción, si el suelo, la topografía, las condiciones de manejo de fertilización pueden generar mejores condiciones de producción, y la parte ambiental, que es la parte de cumplimiento de normativas, para poder con las autoridades cumplir con todos estos parámetros de legislación ambiental. E investigación y desarrollo, que entramos en otro ámbito desde el punto de vista de evaluación de seguridad, de eficacia de nuevos productos y de investigación para unos nuevos límites máximos, compañías que tienen evaluaciones de los periodos de carencia de ciertos productos. Hacemos investigación y aportamos en ese sentido a la cadena de producción. Sin más, brevemente eso en resumen. Por favor, si gusta, Werner, puede continuar con la presentación. Muchas gracias. Sí, gracias, César. También olvide definitivamente también explicar mis sentimientos a todos ustedes. En Alemania la situación no es tan grave. Hoy estamos en el proceso de una normalización, pero definitivamente las noticias de Guayaquil me afectó mucho y mi esposa en el momento está en Costa Rica, pero Costa Rica tampoco no tiene tan grave problemas. Entonces yo siento con ustedes. Bueno, ¿quién es Eurofins Global Control? No somos más de que un laboratorio. Nosotros ofrecemos al nivel mundial a nuestros clientes en Europa, en Estados Unidos, también en varios países del mundo, el control de la cadena de suministro de alimentos. Empieza con control del campo. Aquí yo estoy en la India, controlando una finca que produce uvas. Aquí el muchacho está controlando arroz en Camboya para el mercado en Europa. Auditorías ofrecemos una fábrica de producción de filetes de salmón en China, y todo de eso conjunto con
nuestro análisis que ofrecemos en Eurofins, el análisis bastante completo, esto resulta, la idea es minimizar los riesgos para nuestros clientes, manteniendo la integridad de los alimentos. Bueno, entonces, en Eurofins por Agrorum en Ecuador, Eurofins ofrece solo una ventana para accesar el grupo, la red de Eurofins. Entonces, Agrorum tiene por Global Control acceso a todos los centros de competencia de la red de Eurofins. Análisis general de alimentos y piensos, entonces microbiología, organismos modificados genéticamente, pesticidas y todo. Bueno, algunos ejemplos de nuestros servicios en Costa Rica: auditoría de plantaciones de bananos; Ecuador, bananos; Bolivia, chía; quinoa en Perú; Argentina, maíz para palomitas; también té; África Sur, té; China, frutas de China; salmón de China; té de China; Camboya, arroz; India, arroz. Entonces ofrecemos este servicio en hoy más de 100 países del mundo. Todos estos países en verde. Bueno, hoy las cadenas de suministro global son muy complejos y, por ejemplo, algunos ejemplos: soya. Soya la mayoría de la soya es fuente más importante de proteína para la producción de productos lácteos y de carne y huevo en la Unión Europea. Y la Unión importa soya primeramente de Estados Unidos y de América Sur, de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Y se produce productos lácteos y estos productos exportamos otra vez a China. Una gran cantidad de estos productos, no solamente productos lácteos, también carne, cerdo particularmente. Y otro ejemplo: salmón. Se pescan el salmón en Estados Unidos, en Alaska, se exportan a China. Y en China, en forma congelada, en China se producen las filetes por su trabajo barato y se exportan los filetes a la Unión Europea. Entonces, estos son los alimentos, los productos para los alimentos se transportan por largos distancias. Este caso muy interesante es un cliente en Estados Unidos, en Seattle, que produce en gran cantidades té aromatizada y vende este té a nivel mundial. Y él compra especie y té de todo el mundo. Té de Argentina, rooibos de África Sur, varias especies de té de Indonesia, de Sri Lanka, de Vietnam, de la India, de China, de Japón. Y produce el té aromatizado para la exportación a una gran cantidad de diferentes países. Ese es el gran reto. Existe una gran diversidad de regulaciones a nivel mundial. Si él, por ejemplo, compra su producto en Argentina, la producción es bajo los estándares y la legislación de Argentina. Pero el producto con ciertas pesticidas llega en Seattle y para la exportación tiene que cumplir con las legislaciones de Europa, de Saudi Arabia, de Australia. Es algo muy complejo y que tenemos que manejar. Bueno, riesgos de la complejidad de una cadena de suministro global: los productos pierden su identidad y trazabilidad, se vuelven susceptibles a las adulteraciones accidentales e intencionales.
Entonces, la integridad alimentaria para nosotros es muy importante y tiene 4 aspectos: seguridad, calidad, autenticidad, defensa. Es algo nuevo, el miedo que algunos terroristas se puede utilizar los alimentos para su terrorismo. Y Eurofins, este libro de mis compañeros Jean-François Morin y Michel Lys, este libro, se publicaron este libro en un proyecto de la Unión Europea sobre el tema de la integridad alimentaria, el Food Integrity Handbook, que cubre una gran cantidad de productos, aceite de oliva, té, café, nueces, semillas, cereales, pescado y mariscos. Entonces, miel, cada tema, hay capítulos sobre cada tema de expertos que describen el problema algunos problemas de la integridad alimentaria, de la vista de la seguridad y de la autenticidad. Si ustedes quieren, ustedes pueden comprar el libro, pero también yo puedo mandar a usted una copia, un PDF de un capítulo, si ustedes quieren. Por favor, pienso que la cámara comparto mi correo electrónico, entonces ustedes me pueden mandar, o Agrorum pueden mandar un correo a Agrorum para preguntar sobre este PDF, sobre este capítulo. Bueno, trazabilidad es un punto muy importante en la legislación europea. Es un artículo 18 de nuestra regulación base sobre de alimentos. Y un ejemplo, estos son aguacates de Perú en un supermercado en Alemania. Es el supermercado de Aldi y cada aguacate tiene un sticker. Y el sticker tiene el número GGN, el número de Global Gap, para la identificación del productor aquí en Perú. En Perú, no aquí, pero en Perú. Entonces, si Aldi, si el supermercado va a encontrar pesticidas en estos aguacates, el supermercado inmediatamente cierra y bloquea este productor de su cadena de suministro. Es la forma de controlar el uso de pesticidas al nivel del campo. Bueno, otra forma de controlar el sistema, entonces, controlar por análisis, es por certificaciones. Hay muchas certificaciones: calidad, ISO 9001, seguridad alimentaria, es el concepto de HACCP, IFS, BRC, British Retail Consortium, Global Food Safety Standard, y hay certificaciones sobre la práctica agrícola, Global Gap, EcoCert, de la producción orgánica, Rainforest Alliance, y hoy hay también certificaciones éticas como BSCI, SEDEX, SA 8000, etc. Pero, ¿qué significa estas certificaciones? Y a veces yo tengo mis dudas y definitivamente es una cosa de las empresas, particularmente los supermercados, no quieren normalmente hacer auditorías para controlar que esta certificación verdaderamente es correcto. Certificaciones son buenos y importantes, pero deben ser cuestionados. La certificación es un negocio orientado al lucro. Hay varias empresas de certificación y estas empresas compiten en el mercado y normalmente la parte certificada selecciona y paga el organismo de certificación. Entonces es un sistema que no es
perfecto, pero es necesario y definitivamente es importante, pero tiene que ser pruebas, auditorías para controlar que los agricultores, las fábricas verdaderamente cumplen con su certificación. Aquí un ejemplo, es una finca en un país de Asia. Y Global Gap, con una certificación de Global Gap. Y aquí una gran cantidad de vasos, de vasos vacíos, de varios agroquímicos que el agricultor simplemente puso en la tierra y definitivamente no es Global Gap. Esto no puede ser y definitivamente tampoco el uso de una tan gran cantidad de diferentes pesticidas sin control. O esta lámpara en el empaque en esta empresa fue uvas, producción de uvas. No hay, no se cubre. Entonces, bueno, el Global Gap esta finca no cumple con las reglas de Global Gap. Encontramos esta situación muchas veces. No solamente en países fuera de la Unión Europea, también en Alemania. Bueno, exportación de banano de Ecuador. ¿Qué es la situación? Ecuador exporta su producto a muchos diferentes países. A Estados Unidos, Europa, Rusia. Y el reto, el gran desafío es cumplir el cumplimiento con la legislación, con los límites máximos residuales de pesticidas en cada de estos países. Y es una diversidad inmensa. En Europa tenemos el reglamento básico para alimentos. En Estados Unidos, la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, FASMA. China tiene su propia legislación. El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. Pero también en estos estados, Saudi Arabia tiene su propia legislación. Australia, Nueva Zelanda tiene sus normas alimentarias y la filosofía de estas legislaciones también son diferentes. En la Unión Europea tenemos el sistema que la empresa alimentaria es responsable para sus productos en el mercado. Y solamente las autoridades solamente velarán, controlarán y verificarán que las empresas cumplen. En otros países como Estados Unidos y estos países árabes, es más la responsabilidad del Estado. La legislación de la Unión Europea, reglamento básico, con artículo 7, principio de cautela, que es muy importante. Yo no voy a hablar en detalle sobre eso. 16, responsabilidad es con la empresa. Trazabilidad y el sistema de alerta rápida. Si en la Unión Europea las autoridades encuentran un problema en un producto, se ponen en el sistema de alerta rápida, el RAFS, y es abierto para todo, es abierto en el Internet para cada persona que quiere saber qué está pasando con ciertos productos, puede entrar y evaluar el problema algunos problemas con ciertos productos. También tenemos el reglamento sobre límites máximos residuales, reglamento de contaminantes, reglamento de información alimentaria, etiquetar los alimentos y muchas y otras. Estados Unidos tiene su sistema de detención sin examen físico. ¿Qué significa? Si un contenedor, un producto llega en los Estados Unidos, el FDA tiene el derecho de decir, mire,
nosotros pensamos que su producto no cumple con la legislación de los Estados Unidos, se paran en la frontera y el importador tiene el derecho de convencer a la FDA sobre que este producto cumple por un muestreo y análisis. Y si no sirve, si no cumple, el importador llega en una lista roja, un import alert, alerta de importación. Entonces, estas son las causas de FDA para detener los productos. Aflatoxinas número 1, pesticidas 2, patógenos como salmonella 3, tenemos calidad, problemas de organolépticas y problemas con la etiquetación, con el etiquetado de estos productos. Entonces, es el sistema lista roja, lista amarilla, lista verde. Si usted está en la lista roja, tiene que cumplir, ellos van a controlar su importación cada vez. Y tiene que pasar 5 veces sin problemas para salir a la lista roja y para entrar otra vez el muestreo en forma estadística, en forma, forma diferente. Entonces, esto es un problema, es un sistema muy fuerte. Y también hay una página de web en que se puede encontrar, aquí es Ecuador, Ecuador tiene algunas empresas de Ecuador, pero de todo el mundo, Alemania está por allá, y el nombre de cada empresa se puede encontrar en este sistema, en esta página de web. Bueno, ¿qué es un LMR? Un LMR es límite máximo residual, es el límite legal superior de concentración de un residuo de plaguicida en alimentos o piensos establecido de conformidad con el presente reglamento, etcétera, etcétera. Y el LMR, bueno, ¿cómo se define, cómo los gobiernos definen el LMR? Depende de la práctica agrícola en el país. Si el pesticida ya está permitido en el país, su uso, por ejemplo, en Estados Unidos, definitivamente va a alcanzar a un LMR alto. Entonces, LMRs existen en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón, para cada pesticida y para cada producto. También la exposición al consumidor. Si es un producto que la gente come en gran cantidades como papa o como arroz, definitivamente la exposición es más grande que otro producto que la gente come solo como en especie o eso. Es la exposición y la toxicidad del compuesto. De estos 3 parámetros, las autoridades definan los límites máximos residuales, pero la interpretación es diferente en cada país. Ese es el problema de esta diversidad. Banano. En códex alimentarios, muy básico, 45 pesticidas con LMR se encuentran con LMR en el códex. Es algo bastante básico. Europa, la Unión Europea, la lista de LMRs para bananos tiene 493 compuestos químicos. Estados Unidos, 78. Australia tiene sus propios LMRs y Saudi Arabia también. Y el problema es que en la Unión Europea y en Estados Unidos
cada química, todos los químicos que no están en la lista, aplica un LMR estándar. En Alemania es 0.01, en Estados Unidos es cero tolerancia. Entonces, si su producto cumple, los químicos se encuentran en su producto, cumple con la lista de LMR, no, tal vez tiene una química que no está en la lista. Y para esta química aplica en los Estados Unidos cero tolerancia, y en Europa el límite estándar de 0.01 miligramos por kilogramo. Bueno, pero ¿qué significa miligramo? ¿Qué significa estas concentraciones? Es algo, es un poco, a veces, bueno, tenemos que aprender qué significa. Aquí algunos ejemplos. Un pedazo de azúcar, 2.7 gramos, en una taza de café, resulta una concentración de alrededor de 2%. Es muy alto y se puede saber inmediatamente el azúcar que el café es dulce. Es muy fácil. Entonces tenemos este pedazo de azúcar en un camión cisterna con 2.700 litros y alcanza una concentración de 1 miligramo por kilogramo. También es bastante alto y la mayoría de las LMRs son bajo de 1 miligramo por kilogramo. Petrolero con 2.7 millones de litros. Aquí estamos en un rango de 1 microgramo por kilogramo o 0.001 miligramo por kilogramo. Esto es el rango en que tenemos que analizar los pesticidas y los LMRs están en este rango de 10 microgramos de kilogramo. Y un pantano en Alemania, aquí en Alemania, 2.7 mil millones de litros. El azúcar, 1 nanogramo por kilogramo. Esta es la concentración, los límites para ciertos químicos muy tóxicos, particularmente las dioxinas. Para las dioxinas tenemos que analizar en esta concentración. Bueno, lago Titicaca, 893 billones de litros. Son 3 femtogramos por kilogramo o 5 millones de moléculas por litro. Bueno, es 5 millones, 3 femtogramos por kilogramo no es muy, muy bajo, pero son 5 millones de moléculas y un perro, el nariz de un perro puede detectar esta cantidad de moléculas sin problemas. Bueno, diferencias a nivel mundial en los LMRs. Ejemplo, arroz. En el año 2011 tuvimos esta situación. Estos son algunos pesticidas que podemos encontrar frecuentemente en el arroz: buprofesin, un insecticida, triciclasol, un fungicida, y Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India, Corea, Japón, etcétera. Todo tiene diferentes LMRs. Pero no es todo. Es un proceso, esta lista es dinámica. 2011, la Unión Europea aumentó el LMR de isoproteolán, una fungicida, de 0.01 a 5. En el año 2014, los Estados Unidos aumentaron el LMR de triciclasol y de buprofesin de 0.01 hasta un nivel mucho más alto, 1.5 y 4. Al mismo tiempo, la Unión Europea bajó el LMR para pinimifosmetul a 0.5. 2017, la Unión Europea bajó el LMR de triciclasol de 0.01, que los Estados Unidos
En los años anteriores aumentaron a 4. Entonces, el arroz antes de 2014, el arroz con un cisciclasol de casi 1 miligramo por kilogramo fue totalmente bien en la Unión Europea, pero en Estados Unidos en este tiempo había una cero tolerancia y fue ilegal. En el año 2019, la Unión Europea otra vez bajo el LMR para buprofesina 0.01. Aquí en 2020 tenemos el problema de clorpirifos etil y clorpirifos metilo y etilo, sí, no sé. Esto también va a afectar algunos productos en Ecuador, porque el clorpirifos también se utiliza en las bananeras. Porque la Unión Europea fue una evaluación de la Autoridad de Seguridad de Alimentos, EFSA, en que se dijeron que clorpirifos tal vez tiene algunos aspectos tóxicos y por eso no se permite el uso de clorpirifos y se baja en la Unión Europea, particularmente en los productos cítricos, pero y también esto al mismo tiempo significa que el LMR se tiene que rebajar el LMR. Bueno, razones de las diferencias, diferentes condiciones agrícolas, diferentes definiciones de residuos, diferentes cálculos del LMR, diferentes evaluaciones de riesgo dietético. Gran reto. Residuos en productos ecológicos. La Unión Europea más o menos tiene en todos sus países con los LMRs una situación igual. Pero en los productos orgánicos no hay un entendimiento común. Primero, no se permite el uso de la mayoría de los químicos, de los pesticidas sintéticos en la producción orgánica. Por eso no tiene que ser residuos en los productos, pero los químicos, las pesticidas hoy son tan comunes. Definitivamente hay un riesgo de una contaminación de cruce. Que el viento del campo del vecino, por ejemplo. Entonces, definitivamente es en riesgo de residuos en muy pocas concentraciones. Pero la definición, entonces tiene que ser una tolerancia. Y en Europa el país más tolerante en el momento es Alemania, con el valor de la orientación de BNN. BNN es una asociación privada de los productos, de los productos orgánicos y valor de orientación significa que se permite 2 pesticidas hasta un nivel de 0.01 en el producto. En Italia no tiene valor de orientación, tiene un nivel crítico, un límite por su legislación que es solamente una pesticida hasta un nivel de 0.01. En Holanda, en el momento, no se permite ningún pesticida tampoco en trazas. En Estados Unidos se tiene una regla por el USDA muy particular. Se permite 5% una concentración, un pesticida hasta una concentración de hasta 5% del LMR, que es por supuesto muy bajo con un producto con LMR muy bajo, pero como soya, glifosato, 20 miligramos por kilogramo LMR, entonces se permite 1 miligramo por kilogramo glifosato en la soya y la soya todavía está bien como producto orgánico.
Bueno, fosfonato. Usted tal vez ha oído sobre este químico. Aquí tenemos algunos resultados de nuestro análisis. 1.360 muestras durante los últimos 3 años analizamos y encontramos el fosfonato en una gran cantidad de productos: arroz, lentejas, manzana, garbanzas, frijol, banano, quinoa, también aguacate, no, sí, aguacate también, brócoli, y en concentraciones que a veces están arriba del LMR. ¿Por qué existe un LMR para el fosfonato? Porque el fosfonato se puede utilizar, es un metabolite de la fungicida, del fungicida sintético de fosfetilaluminio. Pero también se puede, en la agricultura también se utiliza fosfonato de sodio y fosfonato de potasio contra hongos. Y no se permite en la agricultura orgánica. Entonces, esto hoy causa bastante problemas porque el BNN ya puso un límite de 0.05 miligramos por kilogramo, y con muchos productos es un gran problema. Pero significa que este fosfonato verdaderamente viene de una aplicación de la agricultura. Y yo tengo dudas sobre eso. ¿Por qué? Aquí el fosfonato. El fosfonato definitivamente es un metabolite del fosfetilaluminio. Normalmente analizamos ambos, fosfonato y fosfetil de aluminio. Si no encontramos el fosfetil, normalmente nuestra sospecha es que viene de una aplicación de fosfonato de potasio o de sodio. Pero también existe otro camino. Hay bacterias que reducen fosfato. Fosfato es algo absolutamente común, es una molécula normal de la vida. Nosotros necesitamos el fosfato. Que se reducen el fosfato al fosfonato. Por ejemplo, este tipo de bacterias. Y un estudio de Estados Unidos en los ríos y los lagos del estado de Florida se encontraron el fosfonato en forma natural en concentraciones bastante altas, y el científico tiene definitivamente hoy existe el conocimiento que existe un ciclo de fósforo, un ciclo biogeoquímico. Hay bacterias que reducen el fosfato a fosfonato, y hay otras bacterias que oxidan, que hacen una oxidación del fosfonato para obtener energía y para utilizar el fosfato. Entonces, un ciclo natural. Entonces, también en muchos productos, definitivamente en cada producto, por ejemplo, algunos productos yo estoy bastante seguro que el agricultor utiliza fosfetil de aluminio o fosfonato de potasio o sodio, pero en muchos productos yo pienso que el fosfonato viene de una fuente natural. Pero en el momento tenemos definitivamente en Alemania, si el producto llena con fosfonato arriba de 0.05, el comprador en Alemania no va a rechazar el producto como producto orgánico. Otros ejemplos: bromuro de metilo, clorato, ftalimida, bromuro de metilo para la fumigación de contenedores. El residuo es el bromuro, pero entonces existe un límite para la producción. El LMR es 50 miligramos por kilogramo, y el límite de BNN, porque también no se permite en la producción orgánica, es 5 miligramos por kilogramo. El nuez
de Brasil tiene una concentración muchas veces arriba de 100 miligramos por kilogramo, arriba del LMR, pero es algo natural. Fue probado por un estudio que hizo Eurofins hace 20 años y desgraciadamente este conocimiento solamente, bueno, cada vez tenemos que convencer la gente que es en nueces de Brasil es algo natural. Bueno, phtalimida. Phtalimida, un compuesto que encontramos en especie, en té, muchos productos que procesados con bajo condiciones con calor. Entonces, normalmente, bueno, la interpretación por el reglamento de LMR es que viene de Folpet. Folpet es un fungicida. Aquí es la estructura de este phtalimida. Fosmet es un insecticida. Pero también es otro camino, es anhidrido ftálico, que es una química que se puede encontrar en casi en el mundo, es en el humo se puede encontrar. Es una química porque se utiliza para muchas cosas, para producción de papel, para producción de plástica. Y puede, durante el procesamiento del producto, del alimento, puede reactar con aminoácidos en el alimento para formar phtalimida. Otra vez está causando bastante problemas cuando encontramos phtalimida, particularmente en productos orgánicos, está causando discusiones cada vez. Pero nosotros estamos al servicio de nuestros clientes para apoyar a nuestros clientes para salir de esta situación. COVID-19. Bueno, definitivamente el virus va a causar problemas en las cadenas de suministro. Y una pregunta muy importante es, ¿pueden los bienes importados de regiones donde la enfermedad es común ser una fuente de infección humana? Afortunadamente tenemos en Alemania una institución con el nombre BfR, el Instituto Federal para la Evaluación de los Riesgos. Y ellos y ellos dicen, con base en las rutas de transmisión determinadas hasta ahora y la estabilidad ambiental relativamente baja de los virus corona, actualmente es poco probable que los productos importados como alimentos importados, productos cosméticos o bienes de consumo y juguetes, herramientas, computadoras, ropa o zapatos pueden ser una fuente de infección con el nuevo virus corona. Esta evaluación también se aplica después de la última publicación sobre la supervivencia de los virus corona conocidos por científicos de las universidades de Greifswald y Bochum. Bueno, entonces es claro, el virus es fuerte en la infección, pero es débil en el ambiente. Débil contra el seco, contra el luz, entonces sobrevive en superficies. Solamente, por algunas horas, en ciertos casos, a 9 días, pero 9 días es el tiempo más largo que este virus puede sobrevivir. Y solamente si bajo las condiciones de laboratorio, porque en laboratorio se pusieron en las superficies concentraciones muy altas de este virus. Entonces es una situación artificial.
y nunca va a ocurrir en la realidad, porque en la realidad la concentración del virus en estas superficies por una persona que tiene la infección no es tan alto. Entonces, el riesgo es manejable para los productos alimentos. La ruta de transmisión más importante es la llamada infección de gotas. Entonces, gotas y tal vez también, además, varios agentes patógenos pueden, infecciones de frotes. Aquí los patógenos que están en las manos llegan en las membranas mucosas de la nariz y los ojos, donde pueden provocar una infección. Y actualmente, ¿no?, no hay casos en los que se haya demostrado que las personas se hayan infectado con el nuevo coronavirus por otros medios, como al comer alimentos contaminados o por el contacto con objetos contaminados. El riesgo por los alimentos entonces muy bajo y definitivamente esta institución en Alemania dice que no hay peligro. Pero el problema que tenemos es en la producción. Necesitamos los trabajadores. Los trabajadores tienen que ser de buena salud, tienen que ser sin infección para no infectar a los otros trabajadores. El problema tan grave en los Estados Unidos, en el momento, algunas plantas de procesamiento de carne tienen graves problemas porque la mayoría de sus trabajadores tienen la infección. Ese es el problema grave para la cadena de suministro, los trabajadores. En varias cosas no tenemos suficientes trabajadores. Entonces tenemos que crear un ambiente de trabajo en que controlamos la infección en los trabajadores. Y la única forma es en el momento, es por ensayos, por pruebas. Y aquí tenemos el camino, la ruta, el curso de la infección por el virus. Tenemos el virus primero aparece en la garganta. Y aquí tenemos podemos encontrar en el momento por su ácido ribonucleico, por una prueba de PCR. En el momento es la única forma de detectar el virus. Ojalá tenemos ensayos a base de los antígenos, de las proteínas del virus, en una forma que podemos manejar de una forma mucho más fácil. Eso es el estado asintomático. Y son alrededor en 5 días. Tenemos que encontrar a los trabajadores que están en este estado de los 5 días por análisis, por pruebas. Después, con los síntomas, el trabajador ya siente su problema y va a salir. Pero el problema son estos trabajadores asintomáticos. Y esto significa que tenemos que probar y casi cada semana para todos los trabajadores. Esto en el momento es la planificación de algunas empresas grandes a nivel mundial en analizar y probar sus trabajadores cada semana. Después viene cuando los síntomas empiezan, también el virus desapareció de la garganta y se va a los pulmones, que es el gran peligro con esta enfermedad, al menos en algunas personas. Y empieza la producción de los anticuerpos. Primero los anticuerpos, las inmunoglobulinas del tipo M, que podemos detectar primeramente, y después
el sistema es más estable, son los inmunoglobulinas de tipo G. Y entonces nuestro análisis en el momento es a base de ácido ribonucleico y de los anticuerpos. Y ojalá que, bueno, este es un punto que en el momento también no es claro. ¿Qué significa? Bueno, verdaderamente en el momento no es claro que la gente que tiene estos anticuerpos de tipo G verdaderamente son inmunes contra el virus. No hay en el momento una prueba clara que verdaderamente aplica. La idea fue que podemos, estos trabajadores son seguros y pueden regresar sin problemas a su trabajo. Pero la Organización Mundial de Salud claramente dijo que esto no en el momento no es probado. Ojalá tenemos más claridad. Entonces, los dos ensayos, también nosotros ofrecemos este tipo de análisis, también el equipamiento para hacer el análisis. Eran un ensayo bastante complejo por análisis de PCR. Requiere un laboratorio. Hay sistemas que son mucho más más fácil, pero que son muy caros también. Y la otra forma es anticuerpos podemos encontrar con este sistema. Funciona como una prueba de embarazo. Es mi sangre. Yo, desgraciadamente, yo fui negativo, entonces yo no pasé por la enfermedad. Y no hay esperanza que yo también estoy inmune. Pero entonces con estos ensayos se puede encontrar si la persona tiene los inmunoglobulinas de tipo M o G. Bueno, es el fin de mi charla y muchas gracias para todos ustedes, para mis compañeros de Agrorum, aquí en nuestro estante durante la Expo Alimentaria en Perú. Y preguntas, por favor. Bueno. Gracias, doctor Nader, por su intervención. No sé si usted puede visualizar la sección de preguntas o tal Bueno, vez... no. No, allá Un segundito, porque, bueno, tenemos, por el momento tenemos muy pocas, pero les invitamos a realizar las preguntas. Igual se encuentran, voy a proyectar los datos de contacto, tanto sí. del doctor Nader como de Agrorum, para que los puedan contactar en Bueno. cualquier caso de algún tipo de asesoría Llega posterior, ¿correcto? algo a frecuente. Ok, aquí tengo las preguntas. Listo. ¿Cómo afectará en banano nueva norma 396 LMR? Sí, Bueno. Werner, si gusta yo puedo complementar esa respuesta. Sí, claro. Por favor. Brevemente para poder complementar, esa pregunta también la vimos en la parte del chat, donde se consultaba sobre lo que es los límites máximos residuales en banano para lo que es el tema de clorpirifos. El doctor explicaba en parte de la presentación también de que el clorpirifos ha sufrido muchos cambios y esto en los límites máximos residuales a nivel de toda la Unión Europea está habiendo cambios a raíz de la reunión en el 2015 del Plan 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, donde se piensa bajar los límites máximos residuales entre un 25 a un 50%. Entonces, para el caso de clorpirifos, esto normalmente se lo utiliza en unos plásticos que son los corbatines, que se amarra en el racimo del banano en el momento del enfunde del banano. Entonces, el banano, que es un racimo que nos imaginamos, tiene una funda protectora con componentes químicos como bifentrina, y también en la funda y en los corbatines que se amarran en el racimo del banano tienen clorpirifos. Y
producto, en el momento que se gasifica y se descompone, tiene un alto control para los insectos que causan daños y desperfectos como manchas. Entonces, este valor lo cambiaron a partir del mes de abril a 0.01 miligramos sobre kilogramo. Y esto genera un cambio muy relevante porque valores que estén sobre eso de ahí no va a ser permitida su importación en la Unión Europea para banano convencional, y es muy crítico y hay una preocupación muy grande de la industria. Entonces, tengo conocimiento que hay investigaciones ahora y de la industria de plásticos aquí en el Ecuador se están tratando de investigar nuevas moléculas para poder utilizarlas en estos productos con la igual eficiencia, ¿verdad? Más sin embargo, esa nueva molécula puede ser el día de mañana también restricta para el uso en el cultivo del banano. Y lo más importante es que tanto la FDA y en este caso la nueva actualización de modernización de alimentos en Estados Unidos y la Unión Europea, estos productos químicos que se vayan a utilizar tienen que estar registrados para su uso en banano. Entonces, tomando en consideración esto, la industria de plásticos tendrá que adaptarse a nuevas moléculas que sean permitidas para uso en el cultivo y que cumplan con los límites máximos residuales. Y tengo entendido que ya hay una molécula que se está investigando, en el caso de Ecuador con Agrocalidad, asumo que en Perú con el SENASA, en Bolivia con algunas otras instituciones, tendrán que validar nuevas moléculas químicas para poder controlar las enfermedades en banano, ya que esta restricción ha sido de repente, pero no es solamente para bananos, sino para muchos cultivos, en bajar estos límites, como el caso de clorpirifos. Espero responder esa pregunta. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta fue sobre análisis de OMG. Los laboratorios, bueno, para el análisis de OMG, los laboratorios emplean técnicas que permiten conocer el porcentaje total de transgénico de un alimento. Es un punto muy complejo. En Europa, por ejemplo, tenemos, por la legislación, tenemos un límite de 0.9%. Y existe una tecnología de PCR, de real-time PCR, para analizar el porcentaje. Pero es complejo. Si usted tiene un producto, un alimento compuesto, por ejemplo, chocolate. Chocolate tiene lecitina, a veces lecitina de soya. El soya puede ser de una fuente de soya modificada genéticamente. Entonces, la legislación de Europa dice que si es arriba de 0.9%, tiene que aclarar en el etiquetado del producto. Tiene que aclarar soya de una fuente modificado genéticamente, pero los 0.9% no es sobre la concentración de lecitina total en el producto de chocolate. Solamente es la lecitina. Entonces, es una metodología para analizar cuánto el porcentaje de lecitina de una fuente de soya. Entonces, es un poco complejo. Entonces, claro que sí, existen estas metodologías de analizar el porcentaje, pero el punto muy importante también es que hay dos tipos de OMG. Hay OMGs que se permiten en alimentos y piensos en la Unión Europea, por ejemplo, Roundup Ready Soya, pero hay otros que no se permite. Por ejemplo, arroz modificado genéticamente, no en el momento, no se permite en el mercado en la Unión Europea. Y para eso aplica cero tolerancia.
no se permite. Bueno, estos tipos de productos que, por ejemplo, en Estados Unidos es casi el mismo. Si usted no puede importar a los Estados Unidos productos de organismos modificados genéticamente que no son aprobados para la comercialización en los Estados Unidos. También Estados Unidos tiene su sistema de aprobación de estos organismos modificados genéticamente, pero ellos casi nunca controlan. El mismo China no controla, pero en China hay muchos productos que se producen en China de organismos modificados genéticamente que no se permite legalmente, pero están en el mercado y nadie se controla. Pienso que, bueno, otra pregunta, ¿cómo demostrar a nuestros clientes que el riesgo de transmisión de coronavirus en los alimentos es muy baja? Bueno, primero yo con argumentos. En el argumento de esta institución alemana federal, y yo no sé, yo solamente conozco la situación aquí en Alemania, y definitivamente esta institución muy importante en Alemania es una institución oficial y a base de estudios de las universidades que verdaderamente pusieron el virus a varias superficies de metal, de plástico. Pienso que el virus sobrevive en plástico por largo tiempo, pero solamente por algunos días. Y su producto, ustedes van a exportar su producto, su banano, por largo plazo y por eso el virus solamente puede sobrevivir afuera del cuerpo del ser humano solamente por poco tiempo. Entonces, tiene que utilizar argumentos. Pero yo sé que es algo difícil, particularmente con algunos clientes en Europa y en otros estados. ¿Hay alguna forma de distinguir el fosfonato es de origen microbiano o pesticida? No, el asunto es que es un asunto que es totalmente nuevo. Yo en el momento tengo una publicación que se revisan, el periódico está revisando esta publicación. Solamente, bueno, en el momento solamente es una especulación. Yo revisé los datos en la literatura y encontré esta información nueva de Estados Unidos con todos los ensayos que el fosfonato verdaderamente también puede ser de origen natural. Yo no sé qué es posible en el futuro, tal vez por alguna tecnología de análisis de isótopos estables, pero es algo totalmente una idea, en el momento solamente es una idea que requiere más ensayos. Pero si usted tiene este problema y si usted está convencido 100% que no se aplica, su agricultor no se aplica fosfonato o fositul, aluminio, usted puede utilizar este argumento. Un cliente, él hizo un análisis del fertilizante, un fertilizante orgánico que vino yo no sé, de animal, de origen de animal. Y él encontró fosfonato en este fertilizante. Y definitivamente la planta va a tomar o va a tomar el fosfonato y el problema con el fosfonato es la planta
acepta el fosfonato como el fosfato, pero no puede utilizar el fosfonato, entonces va a acumular el fosfonato en altas concentraciones. Este es el peligro con el fosfonato, pero es un tema muy nueva y en el momento definitivamente no tenemos metodologías para hacer la diferenciación. Otra pregunta, ¿es recomendado desinfectar los alimentos con algún producto para evitar cualquier contagio por COVID? No, la desinfección puede causar nuevos problemas porque desinfectantes por los amonios cuaternarios tuvimos bastantes problemas con DDHC, con BHC en el pasado. Clorato yo pienso, primero es claro que este virus, la infección con este virus no viene de los alimentos, no es como el virus de Noro o el virus de Rota. Es un virus que viene por el aire, particularmente por el aire. Entonces, una recomendación de desinfectar alimentos no me gusta. Bueno, Werner, en mi producto palmito en conserva poco riesgo tenemos ya que pasar por un proceso de pasteurización a altas temperaturas. Por igual, muy interesante, etcétera. Yo no entiendo, fue una pregunta. Poco riesgo tenemos ya que pasa por un proceso. Pasteurización, claro que sí, pasteurización va a servir contra el virus, pero definitivamente hay muchos estudios de universidades sobre el virus, sobre supervivencia. También tuvimos estudios en pasado con otros coronavirus de corona como SARS, el CoV-1, el SARS-CoV-1. Y también el MERS que vino de los cameles. Y definitivamente este virus no es tan fuerte en el ambiente, no es como, no es fuerte, entonces no puede sobrevivir a altas temperaturas, luz, un medio seco. Respecto al clorato y perclorato, ¿tendrá alguna información de dónde podría provenir? Que cada vez se detecta con mayor frecuencia en los alimentos. Bueno, el clorato es algo muy claro, pero César puede comentar el perclorato, pero con perclorato no sabe. Clorato es claro, clorato viene del agua clorinada, que es agua clorinada, es un estándar en muchos países, me parece también en Ecuador, la clorinación del agua, y es por un proceso, el cloro es un proceso químico, es una reacción de desproporcionación, yo no sé en español, que forma del cloro, el cloro forma clorido y clorato. Y es algo normal. Y en el momento en la Unión Europea todavía tenemos el LMR de 0.01, pero esto va a cambiar. Entonces hay una recomendación de la Comisión de poner nuevos LMRs para ciertos productos que son más altos que los que tenemos en el momento. Esto definitivamente va a cambiar. El clorato, porque definitivamente en la Unión Europea también se entiende que no se puede evitar el clorato por esta fuente, por el agua. Pero perclorato tal vez César, usted tiene tiene una explicación. Sí, en efecto, lo que hay que hacer básicamente de una industria de alimentos es hacer dentro de la cadena de suministro o de la cadena de producción un análisis de riesgo para determinar cuáles son las posibles fuentes de contaminación. Entonces, pueden ocurrir incluso el ingreso de cloratos y de percloratos, que es
un enlace hay 4 enlaces de oxidación que pueden desencadenar la generación de un perclorato. Y este proceso puede ocurrir en campo, incluso desde el agua de riego que se incluye en nuestros cultivos, y por un sistema de absorción puede incluirse ahí. Y hay que hacer los análisis de cloratos y percloratos con una validación basado en cada parte del proceso en un análisis de riesgo. Entonces, tengo que hacer un levantamiento de procesos desde mi materia prima hasta mi procesamiento para determinar, en base al análisis de riesgo, los análisis en cada fase del proceso y determinar cuál es mi posible fuente de contaminación, desde agua clorinada o de percloratos que se han oxidado, y determinar en qué fase del proceso para saber si cambio mi fuente de riego, de agua de riego, cambio mi agua que estoy utilizando para mi proceso de lavado y post cosecha en la industria de alimentos, o para el lavado de ciertos recipientes, identificar dónde los estoy presentando, ya que este componente químico es normal que sea utilizado en los procesos de potabilización y de utilización en el agua que puedo estar utilizando de algún municipio o de algún, o aguas arriba de algún sistema de riego que generó algún agua de desecho o agua de un río que fue descargado, o alguna fuente de contaminación de algún lugar aledaño, de algún pueblo o ciudad. Entonces, ese análisis de riesgo determinaría dónde voy a hacer los análisis y determinar mi fuente de contaminación para tener mi plan de contingencia y cambiar algunas partes del proceso. Bueno, César, también puede, bueno, porque la siguiente pregunta, alimentos, bueno, las aminas, como ejemplo, dietanolamina. Yo no soy, yo no tengo conocimiento sobre eso. ¿Usted tal vez? El problema que está apareciendo con más frecuencia en alimentos son las aminas, como ejemplo la dietanolamina. ¿Ustedes tienen algún estudio sobre este compuesto? ¿De dónde proviene? Yo no sé, porque es un tema, para mí es nuevo. Sí, el tema de las aminas lo hemos ya investigado. Hemos tenido ya alguna presencia de alguno de estos componentes en algunos positivos de productos que no han sido utilizados, y estos compuestos orgánicos pueden ser derivados del mismo amoníaco, ¿verdad? Entonces, se sustituyen algunos de estos valores con los hidrógenos y puedes tener presencia de aminas, pero me parece que diteloamina, me parece que sí hemos tenido la presencia también de diteloamina en algunos productos. Entonces, tendríamos que, esa la podemos contestar por interno para poder tener mayor información. Hola. Hola. Creo que el señor Ponce recomendó que esa pregunta le puedan hacer por interno para darles una mejor tipo de asesoría. Están los Sí. contactos de Agrorum para que los contacten y ahí les pueden ayudar. No sé Sí. si con Bueno, esas preguntas. Claro que sí. seguimos. Por favor, los LMR del banano son las mismas para subproductos de banano, en especial de banano. Una pregunta muy interesante. Los LMRs que se definan en la legislación europea, cada producto, cada tipo de producto tiene su relación. Por ejemplo, para frutas, particularmente el LMR es para la fruta fresca. Por ejemplo, si usted produce un banana chip, tiene que los residuos en el chip tiene que aplicar un factor de procesamiento.
Eso, otra vez, es una cosa compleja. Normalmente puede aplicar un factor de concentración, porque por secar, por la preparación del producto tiene que secar y las pesticidas también. Bueno, la idea es que hay una concentración por un factor de 5. Entonces, si usted encuentra una plaguicida, por ejemplo, el famoso clorpirifos en una concentración de 0.05, puede dividir por 5, entonces llega a 0.01 y cumple con la legislación actual. Pero para algunos pesticidas, la Unión Europea, bueno, hay una lista, por ejemplo, yo tengo bueno, el clorpirifos tal vez puede salir de su producto, entonces tiene que utilizar otro factor. Tal vez el clorpirifos desapareció durante el proceso. El puré de banano no es un problema. Usted no hace nada, no hace una dilución o no hace una concentración. Y estoy bastante seguro que también el mismo LMR aplica. Pero otra vez, es un problema. Porque el banano el LMR es para el banano con cáscara. Entonces tiene que considerar la cáscara. Entonces, porque el puré de banano solamente es por la parte interna. Es una cosa bastante compleja y otra vez, y la interpretación es diferente en los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda o la Unión Europea. Es algo muy complejo y a veces demasiado académico. Sí, para complementar esa respuesta, evidentemente el puré de banano mucho se utiliza para lo que es el tema de compotas de bebé. Y baby food tiene límites máximos residuales. Sí. Entonces Sí. hay que tener mucho cuidado ahí. Claro que productos de componente químico que está en la cáscara, como bifenthrin, clorpirifos, imazalil, tiabendazol, que son para aplicación de control de insectos y de hongos, se pierden en la cáscara y la residualidad en la pulpa de la fruta es muy baja. Más sin embargo, nuestra experiencia analizando pulpa de banano, existen ciertos productos sistémicos que pueden transmitirse desde la cáscara hacia la pulpa, como componentes de herbicidas, ciertos tipos de aminas, el mismo ácido fosfónico del que estaban preguntando, que sí pueden tener presencia en pulpa. Y cuando ocurre un proceso de pérdida de agua, estos productos pueden llegar a concentrarse más, y si los límites máximos residuales para baby food son mucho más estrictos, pueden generar un problema. Entonces, en ese sentido, el enfoque es mucho más sensible y más estricto. Así es. Sí, el problema es particularmente con el ácido fosfónico. En baby food aplica para todas las plaguicidas 0.01 y algunos son más bajos. Y ácido fosfónico también se aplica 0.01. Problema grave, sí, claro. Y si el ácido fosfónico verdaderamente tal vez puede llegar de una fuente natural, ¿no? Bueno, pero definitivamente tenemos que empezar a estudiar estos detalles. Sí, y para complementar, Werner, esa respuesta que también habían consultado anteriormente sobre el tema de fosfonatos y ácido fosfónico, ¿cómo diferencio si es de origen microbiano o si puede ser de carga química? Básicamente la diferenciación va desde el punto de vista de, tuvimos este caso con una gran exportadora que tuvo un inconveniente con un supermercado que acusó que habían aplicado fosfetilaluminio, ¿ya? Y que por eso había habido una presencia de ácido fosfónico. Y el ácido fosfónico solo es positivo, pero fosfetilaluminio no. Pero como el ácido fosfónico es un metabolito del fosfetilaluminio, asumieron que aplicó. Entonces, se hicieron investigaciones y se analizó ácido fosfónico y fosfetil en toda la cadena de producción, desde los insumos, los productos, y había una fuente de degradación de ácido fosfónico a raíz de algunos fertilizantes.
Si bien es cierto, la información estadística no fue tan fuerte para esa era la fuente, pero finalmente se logró determinar que no había agente externo de fumigación que genere ese ácido fosfónico y que las fuentes de contaminación ya venían de manera natural tanto en suelo y la degradación de componentes fosforados para generar esa contaminación. Con esa carta y ese informe técnico, el supermercado, en este caso en Alemania, aceptó de que había la presencia del producto porque estuvo justificado técnicamente por todos los sustentos y los análisis realizados en esta investigación breve. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna regulación si se realiza desinfección con luz de UV, de ultravioleta, yo no sé cómo se dice, Ultravioleta. herbicida? Sí, yo no sé verdaderamente. César, usted puede, yo no sé, yo no conozco un reglamento en el momento. Definitivamente tiene que ser, pero no conozco. El problema es cada vez con este tratamiento se puede cambiar el olor, el sabor del producto. Tuvimos el problema en el pasado, tuvimos el problema con mariscos que se aplicaron la luz. Y definitivamente causó un cambio de organoléptico del producto. Pero yo no sé si hay regulaciones. ¿Usted sabe sobre eso? Sí, al menos he visto tratamientos que no son nocivos como el caso de ozono y ultravioleta, que no existe regulación porque no existe una preocupación de residualidad, sino más bien del tipo organoléptico. Entonces, en ese sentido no he visto regulación para este tipo de productos. El tema es que la luz ultravioleta tiene un efecto de contacto, pero hay una superficie de contacto interna de los alimentos o de los productos que necesariamente están expuestos para que exista un efecto, digamos, de pasteurización a nivel general, sino que solamente es donde tiene el contacto. Entonces, va a depender de qué tipo de producto, la eficiencia de este tipo de sistema que tenemos que tomar en consideración. Ok. Tratamientos post cosecha con métodos no invasivos o con biocontroladores, por ejemplo, levaduras antagonistas. ¿Existen este tipo de tratamiento post cosecha en banano? Por favor, César, tiene que Sí. Responder a esta pregunta. Claro, existen biocontroladores que pueden realizar, digamos, algún tipo de actividad fungicida de matar los hongos para el tratamiento post cosecha en banano. Mas, sin embargo, los biocontroladores, en un proceso de un envío que haces de un contenedor de banano 15, 25 días, su eficiencia no es tan real. Estamos hablando que un contenedor va a 14 grados de temperatura con un 70-80% de humedad relativa. Y bajo condiciones controladas, ciertos tipos de microorganismos no pueden trabajar cuando necesitan condiciones ambientales mayores a 20 grados centígrados. Pero la utilización de productos químicos orgánicos que derivan, por ejemplo, se ha hecho investigaciones con el aceite de tomillo, aceite de cítricos y de algunos otros compuestos, sí tienen un poder fungiestático para poder parar el tema de pudrición de corona en el caso de banano. Las levaduras y estos productos los he visto muy bien aplicados en campo. Habría que ver qué efectos existen o qué productos existen con investigación que trabajen bajo condiciones de temperatura de atmósfera controlada en contenedores a 14 grados centígrados. No he visto esa investigación, no sabría decirle sobre ese tema, pero la experiencia me dicta que estos productos son más utilizados en campo y en el caso de producto post cosecha, existen otros productos orgánicos, químicos orgánicos, que se puedan utilizar para el tratamiento de post cosecha en banano.
Bueno, los túneles de fumigación con ozono sirven para controlar el virus. Definitivamente, me parece definitivamente hay estudios sobre la estabilidad del virus contra ozono y contra otros tratamientos. Pero en el momento yo no tengo esta información. Yo tengo que estudiar la literatura a sí mismo. Y lo que he logrado revisar sobre ese tema es que evidentemente la OMS y la FDA han hecho investigaciones para prohibir cierto tipo de productos como los amonios cuaternarios y los cloros y los cloratos para poder fumigar a las personas por su efecto contrario. El ozono no tiene tanta repercusión si la concentración no es tan alta, más sin embargo el tema en los túneles de fumigación es la eficiencia con el cual el producto puede llegar hasta digamos, todas las superficies de una persona que pasa por ahí, desde las medias, la ropa, todos aquellos rincones que tenemos digamos, en la fisiología humana y en la ropa, poder llegar, va a depender del tiempo de exposición, del tamaño de las válvulas, de cuánto tiempo la persona perdura, y esas investigaciones se han llevado a cabo algunas, más tantas, en el caso de ozono, lo que he logrado investigar en ese sentido. Lo que se podría revisar. Bueno, sí, fue Bien. la última pregunta. Bueno, Ok. si ustedes quieren, por favor me manden manden un correo a Agrorum y con mucho gusto vamos a encontrar vamos a tratar de encontrar una respuesta. Claro que sí, muchas gracias por su aporte, doctor Nader, e igual, señor Ponce, por esta intervención, por permitirnos darles el espacio para todas las personas que se conectaron el día de hoy, por permitirles zafarse de estas inquietudes que se han presentado de igual forma. Agradecemos, me permito agradecerles de parte de la Cámara Ecuatoriano-Alemana para haber participado de este webinar. Con esto daríamos por culminado el webinar. No sé si tienen unas últimas palabras para las personas que se han conectado, tal vez. Sí, bueno, claro. Primero, muchas gracias. Muchas gracias también a los participantes. Para mí, me parece, para mí definitivamente este evento fue un éxito. Tuvimos muchos participantes. Nosotros hicimos del Eurofins, hicimos algunos webinars y no encontramos tan muchos participantes. Y definitivamente la cantidad de preguntas también. Muchas gracias para todas sus preguntas muy interesantes. Definitivamente mis deseos para su salud y que la situación va a aumentar. Es una situación muy triste y nos afecta económicamente y solamente yo no sé qué va a pasar en el futuro y ojalá que todo va a salir bien, pero definitivamente yo no tengo. Parte Ojalá de, ojalá hoy con la noticia sobre el medicamento, hoy ya vimos una luz al fin del túnel. Muchas gracias. César. Sí, a la Cámara Alemana, al doctor Werner y a los participantes, haciendo mucho por este espacio. Esperemos en esta situación que ha acontecido a nivel internacional romper un poco la brecha de comunicación a través de este webinar y poder desplegar algo de información aportando a cada uno de los participantes que han asistido. Le agradezco nuevamente a la Cámara, al doctor, y cualquier duda o pregunta, por favor no duden en contactarnos. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y con esto damos por finalizado el webinar. Muchas gracias para todas las personas que se han conectado. Esperemos que estén atentos a nuestras redes sociales por nuevos webinars con diferentes temas que son de importancia en estos momentos. Con esto damos finalizado. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar la sala. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Suerte.